Es decir, lo que aparta al joven de la ideación suicida, que es previa al suicidio, porque el suicidio tiene etapas, ¿sí? Tiene que venir primero el desamor por la vida, la sensación de frustración, la sensación de nunca voy a alcanzar lo que me propongo, nunca, siempre, palabras muy adolescentes, ¿no? Palabras muy absolutas, nunca es demasiado tiempo, es decir, cuando le hablas a un adolescente de 2 años, le hablas del 20% de su vida a lo mejor, y es mucho para él, ¿sí? Claro. Entonces, este proceso de abandono del amor por la vida, de abandono de los proyectos, de la sensación de que no voy a poder alcanzarlo, y luego de la ideación romántica de la muerte, ¿no? Como si de esta muerte física hubiera un retorno. Es decir, el joven o la persona que idea su muerte se imagina a sus deudos llorando sobre su cadáver. Como si en realidad hubiera retorno de esta situación cuando no tiene retorno. Ahora, las personas que son adictas al alcohol, a las drogas, ¿son más propensos? Sí, sin duda. ¿Al suicidio? Sí, sin duda, sin duda. Por lo menos un 15% de los alcohólicos, por lo menos un 15% de los alcohólicos, aunque hay autores que suponen que es hasta el 85%, idea su muerte o la intenta. Y en el caso de las drogas pesadas, obviamente, tanto o más. Hace poco tiempo hemos tenido el caso de un conductor de televisión cocainómano que saltó del primer piso. Sí. Pero usted recién hablaba de los adolescentes. ¿Y qué pasa cuando esos jóvenes, ¿cierto?, siguen con ese sentimiento de frustración, de no poder, de no tener metas, de no tener proyectos? Bueno, es que cuando el joven continúa con esto, primero que nada está mostrando un abandono de toda la sociedad, no solamente de sus padres, de toda la sociedad. Digo, el joven está rodeado de pares y de impares, es decir, está rodeado de sus amigos y de sus amigas, de sus vecinos, de sus compañeros de juego, pero está rodeado de sus maestros, de sus profesores, de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, no se dio cuenta nadie, no lo ayudó nadie. del almacenero, del verdulero y del que lo saluda todas las mañanas y no sabe quién es. Claro. Y ninguno de todos nosotros pudimos darnos cuenta de que esto se avecinaba. Ahora, habría que ver también, más allá del hecho concreto, las distintas posiciones que tienen las distintas instituciones en las que vivimos, ¿no? La cosa es la escuela, la familia, digo, como decís vos, hay distintos espacios donde el chico se mueve, no es que se mueve solo en la familia, ¿no? En el grupo de amigos, en el barrio, que nadie tenga la sensibilidad de percibir algo distinto, o si percibe algo distinto no le llama la atención. Que por ejemplo la Iglesia Católica siempre trató el tema de los suicidios como una cuestión de pecado mortal. O sea, que se suicidaba, se iba al infierno y el cura no podía ni darle el responso, ¿no? En el velorio no podía ir porque era un condenado, ¿no? Tenía la placa, no sepultaban, que se suicidaba, ¿no? Ni claro, podía ir a la iglesia porque antes la modalidad era llevar, digamos, al difunto salida de la casa, porque se velaba en las casas antes, a la iglesia del pueblo o del barrio y después se lo llevaba al cementerio. Cuando acontecía un suicidio eso no se podía, ¿no? Había como también un rechazo a la familia, porque digo, más allá del hecho en sí mismo, también está la familia. ¿Cuántas veces algunos comentan, no sé si tendrá algún rigor científico o estadístico, en una familia son propensos, porque varios se suicidaron, ¿no? Pero también están marcados. Claro, pero también hay la predisposición. como un abandono de la sociedad y de las instituciones a la familia. Te miran raro, en vez de ayudarte, te miran, ¿viste? Con rechazo. Según tengo entendido, hoy tiene una visión un poco más misericordiosa y yo la saludo. Bueno, realmente. hoy ha evolucionado porque reconoce que la mayoría de los casos son cuestiones patológicas, ¿no? Exactamente. Que no son cuestiones, digamos, de una decisión racional. Donde la patología mental está instalada. Exacto, donde no es un acto de libertad, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿hay una tendencia en la familia? ¿Se expresa una tendencia? Es relativo. Y, en principio, en la medida en que alguno comenzó a perderle el miedo a la muerte, en un núcleo determinado, y es probable que algún otro también se le anime. ¿De acuerdo? Es factible pensarlo.
étnicamente, como decíamos al principio, sí hay estadísticamente se demuestra que algunas etnias son más propensas al suicidio e incluso a algún tipo de suicidio. Como por ejemplo los orientales, el harakiri. Claro, o algunos grupos étnicos la escopeta, o algunos simplemente el ahorcamiento, ¿no? Ahora, evidentemente está muy vinculado el modo, el intento, el grado de violencia en el que se produce el intento con la intención final de morir o no morir. ¿De acuerdo? Si yo abro el gas con la expectativa de que venga alguien y lo cierre, o que el ambiente ventile lo suficiente, estoy teniendo un tipo de intención. Si yo me rocío de combustible y me prendo fuego, estoy teniendo otro tipo de intención. O si tomo pastilla y me puede hacer un tipo de lavado. Claro, hay situaciones que implican la posibilidad de reversión y otras que directamente no. ¿Sí? Una persona que se tira bajo un tren a alta velocidad, sabe que no tiene ninguna chance, que no lo van a volver a pegar. Entonces, ¿existe la tendencia? Yo tengo mis dudas de que se pueda señalar como tendencia. Sí creo, sí me parece, que en la medida en que un grupo determinado enfrenta la muerte, quita el tabú que oculta a la muerte y la asume como alternativa preferible a la vida, evidentemente anima a otros a hacerlo. Claro, lo pone como opción. Lo instala como una opción. Pero la opción, digamos, la opción natural de la muerte está. Sí. O sea, una vez que nacemos, es nuestra única certeza. Exacto, la única certeza que tenemos es que vamos a morir, ¿no? Pero, a ver, yo analicé esto, la muerte como acto de la vida. Entonces digo, el hecho, más allá que puede ser un pacto de amor, o de una frustración, o de no encontrarle sentido a la vida, qué sé yo, ¿no? Del cura en Villa Libertador, muchos había también suicidio, digo, hartos de la pobreza, ¿no? Claro. Hartos de la miseria, era la opción la muerte a esa vida como la única salida miserable, ¿no? Y yo por ahí los entendí en algunos casos, ¿no? 15 viviendo en una pieza, ¿no? Esas situaciones muy complicadas. Entonces, si volvemos al concepto original de perder el amor por la vida, de desenamorarse de la vida, la pregunta frente a esta situación social extrema sería: ¿de qué vida querés que me enamore? Exacto. Claro, bueno, ahí Claro, ese es el tema. Exacto. Sí. Si vemos la realidad es distinta, ¿no? Creo que en este caso de estos jóvenes puntualmente, les proponían que se enamoren de una vida sin amor. Según la visión de ellos mismos, la propuesta era: enamórense de una vida sin amor. Ahora bien, la responsabilidad de los medios es importante, ¿no? La información, la contención. Graciela, tenés un caso similar que te sucedió mediante un programa de radio que estuviste conduciendo, ¿verdad? Sí, apenas había comenzado, me había olvidado ya, el programa de la noche. Me llama una persona, una chica que estábamos chateando, y me dice, mi hermano está por cometer una locura, y si me acompañas. Yo dije, cierro el programa y me voy, ¿viste? Pero no es de acá. Bueno, decir que conecte la radio vía internet, o sea, empezamos a hablar, o sea, yo no le podía decir, suponte, Adrián, tal cosa, pero o sea, empecé a hablar y decir si había algún ruido, o sea, habíamos hecho unas charlas nosotros de ayuda al suicidio con la Red Sanar, cuando estuvo aquí en Río Tercero, en Córdoba. O sea, a tratar de distraerlo, de cuántos años tenía, qué sé yo, bueno, hablando. Bueno, fue bravo y para mí muy fuerte. O sea, me sentí como responsable de ese momento, de lo que él decía que iba a suceder, o de lo que iba a hacer, ¿cierto? Porque el único vínculo era la radio. Y vemos nosotros, o sea, y digo la radio y no la televisión muchas veces, porque hay mucha gente sola. Muchas veces sirve como compañía, ¿no? Sí, y esto aprovechaste sí, como para decir,
algún argumento, leerle algo. Claro, pusimos, qué sé yo, el resistiré y a buscar algún texto para leer. Bueno, enseguida, cuando le pregunté el nombre, oraba, le dije, Señor, por favor, protégelo. Y bueno, somos grandes amigos ahora. No sé si él sabe... que fue con una intención, digamos, claro, todo lo que dijiste. Claro. Pero qué buena la contención esa, Graciela, ¿no? Como medio de comunicación lo pudiste sigas, sí. de tener esa responsabilidad y poder salir del paso, digamos. Sí, y la gente se sigue comunicando, sigue hablando como la única opción. No tengo a nadie, te dice. Y cuando es nadie, yo digo, pero llámeme en privada, por ejemplo. Y cuando es nadie, me dice, es nadie, no tengo a nadie. Para mí los viernes, cuando usted no está, dice, es muy difícil. O sea, hay gente a mí que me llama, por ejemplo, fuera del horario. O sea, porque quiere, aunque sea, escuchar. Dijiste un tema interesante que me interesa saber, doctor. Un viernes. ¿Existen días propensos al suicidio? Sí, sin duda. ¿Qué días serían? Los domingos. Los domingos, bien. Los domingos de la tarde, ¿no? Los ¿Por qué, tarde. doctor? Por la melancolía, la sensación de volver a empezar, de la proximidad de volver a empezar el calvario, digamos. Es decir, el lunes comienza la semana, el lunes vuelvo a empezar, el lunes vuelvo... Es como si terminara la semana, como si... Claro, ahora tengo que volver al mismo vacío, a la misma sensación de vacío. Digo, pero ¿cómo nos comportamos como sociedad? Llama a alguien y me dice, yo no tengo a nadie, ¿sí? Y el vecino de al lado que está escuchando la radio sabe que está hablando la de al lado. Y ¿cómo nos comportamos como sociedad? Totalmente indiferentes. Claro, alguien va y le dice, espera, estoy yo acá al lado, si vos estás escuchando el mismo programa que yo, ¿por qué no tomamos unos mates y lo escuchamos juntos? O en realidad le da la espalda. Cuando yo digo que el suicidio se considera una estadística más, pero se ocultan las otras formas de muerte, me refiero a esto, ¿no? Es decir, desde el accidente de tránsito porque el joven conduce alcoholizado, que es perfectamente evitable, hasta estas formas de abandono absolutas, hasta la ignorancia de no le voy a prestar atención a lo que te pasa y todas tus llamadas de atención me van a resultar vacías, ¿no? Digo, estos jóvenes se habían fugado en mayo y probablemente se hayan suicidado 2 o 3 días después a juzgar por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, ¿no? Pero estos chicos no dieron señales antes. Claro, ¿qué pasaba en esas casas? ¿Qué ahora pasó? ¿Qué le ¿Qué pasa con esos grupos, con los amigos, con los compañeros? Vuelvo. El chico no está solo, no se maneja en un solo medio. ¿Dónde está nuestra responsabilidad social que estamos... Yo creo que vivimos una sociedad, primero 2 cosas, ¿no? Una sociedad tolerante a todas estas cosas. Es tolerante a la indiferencia del que está mal, es tolerante, por ejemplo, que también está ahora en el tapete estos días, el tema de la pedofilia. Somos tolerantes, nos escandalizamos cuando es público, pero cuando sucede en la familia nadie dice nada, cuando sucede en las instituciones nadie dice nada. Cuando aparece, ay sí, qué grave, qué es esto, qué escándalo, qué vergüenza, pero somos tolerantes mientras sucede, ¿no? Nos escandalizamos después que sucedió hace 10 años antes, ¿no? Lo mismo pasa también con los síntomas o las situaciones que viven, somos tolerantes, o sea, es una tolerancia, digamos... La mayoría de los casos de abusos infantiles son endogámicos, es decir, es algún miembro de la familia el que abusa. Sí, por eso digo, somos tolerantes y después nos escandalizamos cuando es público. Ahí sí, todos salimos a actuar, ¿no? Y siempre fíjate otro concepto. Cuando aparece un caso de abuso a un niño, ¿cuál es la reacción popular? Pena de muerte ese tipo, ¿no? Pero al que roba un banco no pasa nada, al que le pega a una mujer no pasa nada. Es como que como sociedad no medimos las consecuencias, ¿no? Aplicarle pena de muerte a esta situación, pero no a las otras, ¿no?
cuando también estamos tolerando dentro de la propia sociedad o dentro de las propias instituciones que se presentan como agencia internacional de moral, dándole consejo a todo el mundo, y cuando sucede dentro de ellas mismas, toleran, guardan, tapan, ¿no? El secreto. Entonces digo, me parece que estas cosas tan buenas de plantearlas, discutirlas, porque a la gente también le da elementos para empezar a hacer crítica, ¿no? Vivimos en una sociedad por ahí muy crédula, se cree todo, ¿no? Y por ahí le falta ese principio, digamos, crítico para poder discernir las situaciones que suceden, ¿no? No es todo igual, ¿no? Por lo tanto, tampoco podemos creernos todo, es necesaria la responsabilidad intelectual que cada uno tiene, ¿no? Me parece que el mayor honor que le podemos hacer a los que creen en Dios es usar nuestra inteligencia, nos dio para que lo usamos, para que lo usemos, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio social también, ¿no? Sí. Bueno, a modo de conclusión, como para ir cerrando la nota, doctor, ¿qué mensaje le daría? Yo sé que la prevención, tanto de la sociedad de la contención... A ver, a la sociedad le pido que se despierte. Está bien. A la sociedad le planteo, lo tercero, despertate, porque tenés el doble de suicidios de lo que tiene la mayoría del resto de la Argentina. Eso le pido a Río Tercero como sociedad. Y a los jóvenes, a los más jóvenes, les pido que se enamoren de la vida. Digo, la vida puede parecer muy trágica en algún determinado momento, pero ofrece expectativas y ofrece esperanzas, y lo que es más importante, mientras dura puede cambiar. ¿Sí? Yo puedo cambiar mi vida, puedo pedir ayuda, puedo buscar socorro, puedo revelarme, puedo pensar mejor, puedo pensar en una sociedad diferente, puedo cambiar. En cambio, una vez que terminó, ya no hay cambio. ¿Sí? No importa cuál sea tu creencia, de hecho, este mundo concluyó para vos. Así que si era injusto, ahora es injusto y sin vos, y es irreversible. Bueno, gente, muchas gracias por venir. Le agradecido yo, como siempre, un placer. Muchas gracias y continuamos con más Café Entre Amigos.